Muy buenos días. Voy a hablar sobre cómo afectan las tormentas solares y eventos de clima espacial a las telecomunicaciones. Y voy a empezar con una pequeña introducción sobre ondas de radio. Las ondas de radio, pues sabemos que son ondas electromagnéticas de ciertos rangos de frecuencias y se usan para transmitir información a distancia, para radiodifusión, para diferente tipo de comunicaciones, para determinar distancia al objeto, etcétera, etcétera, en diferente tipo de sistemas de tecnología moderna. Y cualquier sistema de transmisión de señales consta de tres partes principales. Primero es el dispositivo de transmisión, una emisora con una antena que emite la señal de radio. Luego el dispositivo de recepción de esta señal, otra antena que recibe la señal, y el enlace intermedio, una línea de conexión. Por los sistemas de radio, el enlace intermedio, la línea de comunicación, es el medio en el que se propagan las ondas de radio. Y en el caso de propagación de las ondas de radio en la superficie terrestre, en la atmósfera terrestre y en el espacio exterior, esta línea de comunicación, el medio ambiente, es la parte que no podemos controlar en nuestro sistema de tres partes. Está afectada por interferencias de otras emisoras y también está bien afectada por diferentes eventos de clima espacial. Bueno, sabemos todos que la atmósfera es una capa gaseosa que rodea nuestro planeta. ¿Y qué es la ionosfera? La ionosfera es la región de alta atmósfera, muy extendida. Inicia aproximadamente a las altitudes de 60 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y extiende hasta magnetosfera, o sea, tiene una frontera difusa a miles de kilómetros sobre la Tierra. ¿Y por qué se llama ionosfera? Es que el aire en esta región está muy ionizado. O sea, están presentes grandes cantidades de electrones libres. ¿Por qué es importante? Es que esta capa de electrones libres para las ondas de radio, que pueden llevar nuestra información a distancia, para las ondas de radio, esta capa sirve como un espejo. O sea, la presencia de electrones libres nos da una oportunidad, una posibilidad de reflexión de ondas de radio. Y así las ondas de radio pueden propagarse a distancias muy largas gracias a las secuencias, las series de reflexiones entre la Tierra y la ionosfera. Esquemáticamente se muestra esta situación en esta figura. Pues al lado izquierdo tenemos una antena que emite la señal y esta señal puede pasar por diferentes caminos. En este caso nos interesan dos, que está en azul y está de color roja. En este caso, la señal, por ejemplo, por la línea azul seguimos, viene hasta ionosfera, está reflejada por aquí, y la señal reflejada va por otro lado y ya lo tiene nuestro usuario. Aquí está una reflexión, pero la misma señal puede reflejarse hasta 3 veces entre la ionosfera y la Tierra y también llegar a nuestro usuario. ¿Qué camino va a elegir la señal? Eso depende de las condiciones en la ionosfera, controlados por los eventos solares. Entonces, la característica principal de la ionosfera es la concentración de electrones con referencia a la altitud encima de la Tierra. Esta tenemos en el gráfico de la derecha. Aquí por eje horizontal tenemos número de electrones libres y por eje vertical altura. Y vemos dos curvas, una representando condiciones del lado día y otra la punteada del lado noche. Pues, por ejemplo, tomamos una del lado día y podemos ver que hay unos picos aquí denominados con diferentes letras, picos de densidad electrónica. Letra D, aquí está el pico cerca de 90-100 kilómetros, F1, F2. Al lado izquierdo tenemos una ilustración esquemática de este gráfico. Al lado asoleado, iluminado por el sol, lado día, tenemos diferentes capas de diferente densidad electrónica.
pues más alto la capa ionosférica tiene mayor densidad electrónica. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 capas y solamente una capa y bien delgada al lado noche. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cambia tanto? Es que sufre la ionosfera la variación diurna. Para que aparezcan los electrones libres en la ionosfera y forman ionosfera justo, pues necesita pasar un proceso de separación de un electrón de una partícula neutra, átomo, molécula. Y la energía para esta separación proviene del Sol en la forma de rayos X y ultravioleta. Entonces, cuando no está iluminada pues, la Tierra con el Sol, ya este proceso para y empieza a disminuir densidad de electrones, desaparecer las capas. Las ondas de diferentes frecuencias reflejan de las capas de diferente densidad. Normalmente, mayor la densidad de electrones, mayor la frecuencia necesitamos elegir para que se refleje la onda. Y bueno, entonces, para resumir, la ionosfera para las ondas de radio, por un lado, es un espejo que refleja las señales. En este caso de bajas frecuencias, es justo la pregunta sobre la banda HF. HF en inglés es High Frequency, alta frecuencia. Y es entre 2, 3 hasta 30 megahertz. Esto tenemos ilustrado a la izquierda. Pues emitimos la señal en este rango de frecuencias, va por el camino rojo esta señal, va a atravesar la primera capa de densidad electrónica, la segunda, y luego alcanza una que está bastante densa para que esta frecuencia sea reflejada. Se refleja y ya tenemos nuestra señal en otro punto. Muy bien, pero por otro lado, la ionosfera puede impartir errores, por ejemplo, a los sistemas de posicionamiento global, tales como GPS, GLONASS, Beidou, etc. Esto se ilustra en la parte de la derecha. Cuando tenemos un enlace satelital, pues la onda de radio viaja entre satélite y un receptor en la Tierra. Y tiene que pasar la parte de la ionosfera. Y aquí va a tardar cierto tiempo. Bueno, el tiempo está muy chiquito, pero pues va a tardar. Más densa la ionosfera, más va a tardar y más error va a estar introducida en la señal. Bueno, pues entonces, para nosotros es importante qué pasa con densidad de electrones en la ionosfera. Y esta densidad es un sujeto de cambios, de variaciones. Primero, variaciones regulares o sistemáticas, o sea, las que pasan cada cuánto, pero de manera periódica. En esta figura podemos ver otra vez la característica principal de la ionosfera, por eje horizontal densidad de electrones contra altura por eje vertical, y estos ya son datos reales tomados sobre el territorio nacional. Los datos pertenecen a diferentes días y podemos ver cómo cambia. Entonces, sistemáticamente, densidad electrónica cambia cada día, cada mes, cada estación, cada año y a lo largo del ciclo solar, y es algo normal. Pero aparte de estas variaciones regulares, existen irregulares, que se llaman perturbaciones, las variaciones que son anómalas, las que no esperamos. Bueno, las perturbaciones de clima espacial y tormentas solares de diferente tipo, por ejemplo, fulguraciones solares de que hablaron mis compañeros, cambios de parámetros del viento solar, precipitación de diferentes partículas, etcétera, provocan cambios en la estructura de la ionosfera. Es muy importante detectar variaciones tanto sistemáticas como la presencia de anomalías en cada región del globo, así como comprender mejor los mecanismos físicos que causan estos cambios. Y con base de este conocimiento se puede estimar el nivel de riesgo, el nivel de posibles afectaciones de los cambios en la ionosfera a diferentes sistemas de tecnología moderna. Ahora, ¿por qué es importante saber qué pasa con la ionosfera en cada punto del globo? ¿Por qué no se puede estudiar, no sé, ionosfera de Inglaterra y luego hacer una interpolación por todo el globo? Pues es que el estado de la ionosfera de verdad depende de las coordenadas del punto de observación, latitud y longitud, y depende mucho. Aquí esta imagen nos representa una
unas líneas de fuerzas de campo geomagnético que nos protegen, así como comentaron mis compañeros antes. Bueno, esta es una figura pues, muy idealizada, un imán, así representamos la Tierra. Pero aquí se ve que el campo geomagnético protege más a las regiones cercanas al Ecuador y están menos protegidas a las regiones cercanas a los polos, porque la configuración de líneas de campo magnético es diferente, casi horizontal sobre el Ecuador y casi vertical entrando a la Tierra, pues cerca de los polos. Entonces, cada latitud-longitud tiene sus peculiaridades, sus detalles. Entonces, por eso es importante tener un diagnóstico regional y local, porque en su turno, ionosfera depende mucho del estado de este campo magnético que protege la Tierra. Bueno, entonces las tormentas de clima espacial y solares que provocan en su turno perturbaciones ionosféricas, estos pueden durar desde minutos hasta días y provocar que las operaciones de radio gravemente interrumpidas o la calidad de comunicaciones, de navegación satelital y otros sistemas, pues, muy degradada. Aquí tenemos un ejemplo de junio de 2015, cuando pasó una tormenta geomagnética. No fue nada extremo, fue algo bien moderado, pero provocó algunos cambios que se pueden mostrar. 3 imágenes nos muestran distribución de electrones libres sobre el territorio nacional. Empezamos con la izquierda, con la imagen de arriba. Esta tomada al lado día, durante el día tranquilo, cuando las condiciones de clima espacial, las condiciones en la ionosfera, no presentaron ninguna anomalía, todo fue normal dentro de sus variaciones regulares, sistemáticas. La distribución no es homogénea, podemos ver que en el sur del país, pues, hay esta manchita y esta de color casi rojo y pues está más azul en el norte. ¿Qué significa eso? Pues más hacia el rojo, mayor la densidad de electrones, más hacia el azul, menor. Entonces, pues la mayor densidad electrónica está hacia el sur del país. Pero es algo normal, lo de siempre. Luego, el 22 de junio pasa una tormenta geomagnética que en su turno provoca perturbaciones en la ionosfera, cambios en su estructura de sus capas. Y pues podemos ver que la imagen ya está bien diferente si comparamos la primera y la segunda en el centro. Especialmente podemos ver que en la parte del sur aparece esta mancha roja, o sea, densidad bien aumentada. Bueno, entonces significa que cambiaron las condiciones de propagación de radio y algunos sistemas o algunas ondas de radio de ciertas frecuencias podrían ser afectadas. Muy bien. El día siguiente, ¿qué pasa? Podemos ver que todo está más azul, pues la imagen de la derecha de abajo. Pues entonces aquí, ¿qué pasa? Empieza recuperación. La densidad electrónica, al contrario, está más baja que siempre si comparamos con la primera imagen. Y pueden pensar que tal vez, bueno, pues mejor, pero en realidad no es mejor. Cualquier situación que aumenta densidad de electrones o disminuye ambas se llaman perturbaciones, solamente son de diferente tipo y van a afectar diferentes sistemas. Lo que es normal cuando es justo tenemos la imagen de la arriba, esa, cuando pasan solamente variaciones sistemáticas, perdón. Bueno, entonces, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, pasa una fulguración intensa al lado día, ¿y qué pasa? Recordamos la figura que se muestra al lado izquierdo, pues recordamos cómo puede pasar la onda de radio. Así, por el camino en rojo, va a atravesar primera capa ionosférica que se llama D, la segunda que se llama E, alcanzar capa F2, ser reflejada por aquí y bien, todo bien. Pero cuando pasa una fulguración intensa, ¿qué pasa? Puede ocurrir que la capa D, la primera, es muy densa,
aumenta muchísimo densidad de electrones y ahí en esta capa absorbe toda la onda, toda su energía. O sea, ya no está atravesada esta capa, no es transparente para esta onda y ya perdemos la señal. Y estas pérdidas de señales se llaman blackout, pueden pasar en algunas frecuencias o casi en todo el rango de HF. Otra situación que puede pasar, tormenta geomagnética provoca cambios en la estructura de la ionosfera y aparece una capa que no es regular en las alturas de capa E, esta burbujita. En este caso, la señal atraviesa capa D y llega hacia capa E y capa E no es transparente y es tan densa que puede reflejar la onda y la onda ya sigue por otro camino que está pues en otro calor y ya no va a llegar al punto donde necesitamos información o va a llegar pero ya pues distorsionada. Bueno, enlaces satelitales también pueden ser afectadas. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que ilustra esta situación, la figura de la derecha. Diferentes satélites emiten las señales y están recibidas estas señales por diferentes receptores en la Tierra. Mientras la señal viaja de satélite hacia un receptor, atraviesa diferentes capas ionosféricas. Aquí están denominadas con diferente calor. Pero gracias a perturbaciones en la ionosfera aparecen unas burbujas. Estas rojas, vamos a decir que son burbujas de densidad cambiada, aumentada o disminuida. Y la señal que atraviesa estas burbujas va a tardar más o menos que siempre, que tarda siempre en la ionosfera. Algunos rayos, como podemos ver, atraviesan estas burbujas, algunos no. Entonces, en conjunto, eso provoca disminución de calidad de sistemas satelitales. Bueno, aparte, estas burbujas no son fijas, pueden viajar. Aquí les voy a mostrar una pequeña animación de cómo pueden viajar. Estos otra vez son datos reales tomados sobre nuestra región norteamericana y de América del Sur. Aquí tenemos datos de 2016, cuando pasó otra tormenta geomagnética. Tampoco fue extrema o intensa, fue, hasta donde recuerda, moderada otra vez, pero provocó algunos efectos que podemos visualizar. En este caso, cuando tenemos esta situación de los puntitos verdes, todo está de lo normal, todo está lo de siempre, regular. Y cuando aumenta densidad electrónica en la ionosfera, tenemos el color rojo de puntitos. Y cuando baja la densidad electrónica, pues el color es azul. Entonces voy a correr el video, espero que se ve. Y podemos ver cómo viajan las olas de diferente densidad sobre la región. Pues eso provocado por tormenta geomagnética. Bueno, cuando los enlaces satelitales están afectadas, pues, ¿cómo nosotros como usuarios podemos sentirlo? Todos, por ejemplo, usamos navegadores bueno, casi todos creo, en nuestros celulares, pero también existen diferentes tipos de sistemas que usan estas señales, las señales de sistemas de posicionamiento global. En el gráfico de la derecha les pongo un ejemplo de tormentas geomagnéticas que pasaron en 2003. Estas ya fueron intensas, todavía no extremas, pero ya pues con algunas consecuencias significativas. Entonces, aquí tenemos por eje horizontal latitudes en el hemisferio norte y por eje vertical error de definición de posición del objeto por el sistema GPS. Y, por ejemplo, para las latitudes de México, recordamos que México está más cerca a la región ecuatorial y está más protegida por el campo magnético. Pues aquí tenemos el orden de errores de sistema GPS cerca de 30 a 40 metros. Bueno, si estoy en las calles de alguna ciudad desconocida para mí, si ando en la Ciudad de México, en Querétaro, Morelia, y estoy buscando la casa de mis amigos y
pues mi navegadora falla por 40 metros. ¿Qué tal es fatal? No, no es fatal, pero bien desagradable. Estoy perdida. Pero puede ser fatal, por ejemplo, para los sistemas de aterrizaje de aviones o algunos otros sistemas que usen este tipo de señales. Bueno, esto es la situación en México. ¿Qué pasó durante este evento en las latitudes altas, en las regiones que están menos protegidas por el campo geomagnético y cercanas a los polos? Entre latitud 60 y 70 del norte tenemos el rango de errores entre 80 y 150 metros, pueden imaginar. O sea, errores bastante grandes que hacen imposible el uso del sistema. Y bueno, para terminar mi presentación, cabe señalar que diferentes bandas de frecuencias pueden ser afectadas cada frecuencia por diferente tipo de eventos de clima espacial, pero el rango más sensible a perturbaciones en la ionosfera es HF, de 3 hasta 30 MHz. Esta banda se usa por las fuerzas de defensa, por servicios de emergencia, diferentes emisoras remotas, operadores de aviación y marinos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la banda muy importante. Por eso es muy importante vigilar las condiciones en la ionosfera, vigilar de manera local y regional y entender qué está pasando para mitigar los efectos nocivos que pueden provocar los cambios en la ionosfera. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.